Nosotros siempre cuando hablamos de clima, hablamos de los procesos, como dice ahí muy bien, de la variabilidad climática que se da todos los años, no solamente en Argentina, en el mundo entero, y es por eso también que, digamos, las producciones, tanto de nuestros competidores como la nuestra propia, tienen una gran variabilidad de año a año. Es decir, el año pasado, por ejemplo, preocupaba en algunos lugares de Estados Unidos un problema que tenían con falta de lluvia, que después corrigió. Este año la mayor preocupación que había en ese país era la lluvia indiscriminada, digo indiscriminada porque tuvieron varios estados con problemas de inundación grave, prácticamente cuando a la altura de junio ellos tienen sembrado el 90% de sus cultivos de verano, no tenían sembrado en algunos casos el 30% y en otros casos el 50%. Así que imagínense todas las vicisitudes que se pasaron y cómo eso impactaba en determinados meses en lo que hablamos siempre del mercado climático, ¿no es cierto? El precio que se paga por esas dudas que puede tener el mercado respecto a cómo va a ser el año. Y a todo eso agregamos la famosa guerra comercial, de la cual vamos a hablar también, que también le agrega mayor vicisitud y le dan, digamos, mayores interrogantes sobre la manera en que Argentina puede salir a colocar sus productos. Pero como siempre decimos, lo primero es lo primero y lo primero siempre es el clima, tanto aquí como en todo el mundo. Para que, digamos, tener una buena producción se necesita que nos acompañe un buen año climático. El año climático en los océanos empieza a mitad de año, por lo tanto, digamos, en julio se ha alargado lo que sería el desarrollo de lo que va a ser el escenario climático de esta campaña. Algunos países como nosotros, como Australia, que estamos en el hemisferio sur, digamos que sigue el mismo esquema de los cultivos, es decir, empieza con los cultivos de invierno, sigue con los cultivos de verano, siempre metidos dentro de un mismo año desde el punto de vista climático. A Estados Unidos lo agarra por la mitad, porque digamos que empiezan dentro de un proceso y terminan dentro de otro. Para nosotros es muy importante, fíjense ustedes que hay países que tienen una especial influencia, los fenómenos climáticos del Océano Pacífico, como el Niño, donde evidentemente nosotros tenemos la parte favorable y otros países no. Y también podemos ver en esta misma imagen que la zona núcleo de los Estados Unidos no tiene, digamos, este fenómeno no tiene influencia en el clima en esa zona. Por eso este año ellos tuvieron esa lluvia, como les digo, completamente extraordinaria y que obviamente no tenía nada que ver con el Niño. Ellos, digamos, los fenómenos que tienen climáticos sobre esta zona dependen muchísimo o fundamentalmente de lo que pasa en el Océano Atlántico y en el anticiclón que ellos tienen en este océano y en la relación que tienen con los frentes fríos que entran por el norte. Quiere decir entonces que para nosotros sí este fenómeno es importante y hay una gran diferencia entre pasar una campaña dentro de un proceso Niño o pasarla dentro de un proceso Niña. Nosotros tuvimos las dos cosas, el anteaño una cosa y el año pasado otra, y la diferencia fueron nada más ni nada menos que 45 millones de toneladas. Es decir, el año Niña fue realmente dramático para toda la Argentina y el año que transcurrimos el año pasado, sin ser un niño fuerte, sin ser un niño ni siquiera moderado, con solo haber tenido características de niño débil durante la mayor parte del año, nos permitió arribar a lo que se calcula que van a ser 145 millones de toneladas cuando esté todo completamente levantado. Aquí lo vemos. Este fue
el año que nos acompañó el año pasado, completamente distinto de este. Ya ven ustedes, no fue ni un niño moderado, ni un niño fuerte, ni un niño extra fuerte como tuvimos en muchos momentos desde el año 72 a la fecha, 72, en que hemos cambiado y que estamos y permanecemos y esperamos permanecer por muchos años más dentro de lo que ya ustedes saben de esto, porque lo repito todos los años, estamos dentro de un ciclo climático húmedo, donde va a ser, digamos, donde vamos a tener una mayor cantidad de años dentro de signos positivos que dentro de signos negativos. Así que eso ya de por sí es una ventaja para la producción agrícola, y si estamos en un año positivo, todavía más. Bueno, hay muchos modelos que pronostican estos años negativos o positivos, negativo como el anteaño, positivo como el año pasado, y para nosotros, como dijimos siempre, este centro, que es el National Center, es el que tiene mayores aciertos. A veces, aún para este centro, es difícil pronosticar correctamente o perfectamente a esta altura del año, porque, como les dije, julio, estamos empezando agosto, recién empieza el desarrollo del nuevo año climático. Entonces, cuando los valores ya están positivos a esta altura o ya están muy negativos a esta altura, obviamente que es mucho más fácil pronosticar. Pero cuando están en valores neutros, como hemos quedado al final del ciclo pasado, la cosa se le complica un poquito, y eso lo vamos a ver a lo largo de la charla. Bien, año pasado, para que ustedes vean cómo fue el desarrollo, empezamos con valores neutrales, como siempre se empieza y se termina en valores neutrales. Ya el pronóstico decía que íbamos a subir a valores importantes, de valores que habilitan a un niño débil, un grado 0.2, y luego que podíamos bajar durante febrero, siempre dentro de la neutralidad, pero bajar a valores que nos habilitaban, digamos, a estar neutrales, ya no dentro digamos, de la categoría de niño, y luego volver ya casi durante abril y mayo a valores nuevamente cercanos a 1, y que nos permitió tener digamos, o recuperar la humedad al final del otoño. Así es como terminamos, y como siempre decimos y repetimos, y lo voy a repetir cada vez que venga porque tiene que quedar muy claro ese concepto, esta dinámica del Pacífico, que nos habilitaba a tener buena cantidad de frentes durante todo el año pasado, tenía que combinarse obligadamente con las cosas que pasan en el Océano Atlántico, tanto las temperaturas por arriba o por debajo de lo normal, como la posición y sobre todo la fortaleza del anticiclón del Atlántico. Este anticiclón es vital, no es lo mismo que funcione alejado o que funcione muy cerca del territorio. No es lo mismo que esté debilitado, con lo cual la humedad que nos manda del océano es menor, y entonces el frente que entra se encuentra con una humedad menor y puede generarnos lluvias de 20, de 10, de 5, a que se encuentre con un anticiclón muy fortalecido que nos permita meter en el interior del territorio humedad como para armar lluvias de 100 o 150 milímetros en un solo evento. No es lo mismo. Por eso, para nosotros, lo que pasa con la lluvia es combinación de los dos sistemas, lo que está pasando en el Pacífico y lo que está sucediendo en el Océano Atlántico. Por ejemplo, con un anticiclón súper tuvimos grandes inundaciones, con un anticiclón debilitado podemos llegar a tener un mes seco. ¿Cómo se desarrolló entonces el año? Siguiendo ese esquema de temperaturas y acción del anticiclón,
De junio a agosto no había grandes lluvias, eso es normal. Ustedes saben que la temporada de lluvias en Argentina se habilita con la Santa Rosa, y la Santa Rosa es finales de agosto. A veces se adelanta, el año pasado, justamente casi llegando a fines de agosto, ya tuvimos nuestra Santa Rosa presente. A veces se puede atrasar un poco sobre los primeros días de septiembre, pero siempre dentro de ese esquema empieza lo que nosotros llamamos la temporada de lluvias de primavera. Bueno, ahí estuvieron las lluvias presentes en septiembre. En octubre uno dice, pero octubre no llovió. Bueno, la humedad entraba bien por el norte. Tenemos 3 maneras de entrar humedad. Entra por el nordeste, o por el norte, o por el sudeste. Ahí, en este mes, justamente el anticiclón no estaba muy fuerte, entraba por el norte. Ellos tuvieron grandes lluvias sobre la franja árida y semiárida, y aquí no se dio. Eso permitió el ingreso polar 2, uno en octubre y otro en noviembre, y luego sí, ya con un anticiclón mejorado y en una buena posición, tuvimos buenas lluvias en noviembre, buenas lluvias en diciembre, mejores lluvias en enero todavía, muy buenas, y luego con la baja de temperatura de febrero, la seca que se dio en febrero. Eso permitió también que tuviéramos heladas tempranas, en algunos lugares del sur se notó más, y luego se recuperó la frecuencia de frentes, y uno diría, pero entonces, ¿por qué yo no recuperé la lluvia en marzo o abril? Y otra vez ahí tiene que ver el anticiclón. Por eso les estoy mostrando específicamente la acción que este sistema tiene. Fíjense que tenía temperaturas en el Pacífico que me habilitaban entrada de frentes toda la semana. ¿Pero dónde llovía? Acá arriba. Entonces, acá arriba estaban inundados y acá los frentes no entraban por esta zona, la humedad entraba por el norte y la lluvia entonces se daba masivamente y en muy buen volumen, pero no sobre nuestra zona. Por eso tuvimos también una helada en abril. Y finalmente sí, anticiclón bien colocado, recuperamos la lluvia durante mayo y también durante junio, que fue todavía mucho mejor la lluvia porque el anticiclón, mírenlo acá, estuvo en valores muy, muy altos durante varios días y nos permitió una lluvia muy generosa que nos dejó buena reserva para lo que serían empezar esta temporada. Bien, las temperaturas. Las temperaturas, cuando el anticiclón está muy fuerte, justamente frena el ingreso de vientos polares. Por eso fíjense ustedes que estábamos en junio y ese mes terminó con temperaturas promedio por arriba de los valores normales. Es decir, hubo más cantidad de días con temperaturas más altas que lo normal que alguna irrupción que pudo haber de bajas temperaturas. Y hasta ahí, ¿qué nos decía este centro en el cual yo confío tanto? Este centro me contaba que después de este aumento de temperatura que habíamos tenido en abril y mayo, las temperaturas iban a descender. Fíjense que me hablaba de un julio y probablemente un agosto llegando a 0,5. Eso se cumplió. Y luego ven ustedes que ese centro tiene muchas corridas, con lo cual, digamos, a ver si lo explico un poquito mejor, porque si no, no me van a entender esta pluma. Este centro trabaja como con 20 capas de la atmósfera que son puestas dentro del modelo, es decir, el anticiclón, las temperaturas del océano, los valores en que está la presión y las temperaturas en el Océano Pacífico. Y con todos esos valores, esas capas de información puestas
con distinto peso saca todos estos pronósticos, donde los pronósticos, todas las salidas ajustan sobre una media, hay muchísima más confianza en el pronóstico que este centro está dando. Cuando la pluma empieza a abrirse, quiere decir que hay dudas sobre la dinámica que pueden tener esas capas de información en el futuro. Por eso mismo, digamos que este centro, allá por abril, mostraba seguridad sobre lo que podía pasar hasta julio-agosto y luego una cierta incertidumbre. Después vamos a ver cómo se fue, digamos, los pronósticos de los meses posteriores. Este centro todos los meses, para el día 10, corre de vuelta el modelo y va haciendo correcciones sobre lo pronosticado. Ya en mayo, fíjense ustedes, un mes después, esto ya no es un solo centro, son muchos centros. Nosotros tenemos cada uno de estos colores diferentes, es un centro de investigación. Hay centros en Australia, centros en Japón, hay 4 centros en Estados Unidos, está el Centro Europeo de Pronóstico. Cada uno de esos centros tiene su modelito, así como los encuestadores, cada uno tiene su modelito, y cada uno al día 10 saca su pronóstico. El IRI, que es, digamos, un instituto internacional, trata de unir todos esos pronósticos y mostrarnos cuál es la tendencia que están evidenciando. Por un lado, los pronósticos estadísticos, por otro lado, los dinámicos. Fíjense ustedes que hasta mayo, salvo un centro, todos hablaban de un valor que puede mantener el Océano Pacífico a lo largo del año, que colocaba entre 0,5, pero siempre menos de 1. Es decir, no habilita ni siquiera a un niño débil. Es decir, estábamos hablando de un pronóstico de total neutralidad. Ustedes me dicen, bueno, mientras sea neutral yo estoy contento. Capaz que no tengo inundaciones tan grandes, capaz que no tengo procesos importantes de falta de agua. El tema es que cuando yo estoy neutral, el océano nunca es neutral, cualquier cambio en la dinámica del viento, cualquier cambio inclusive en las temperaturas del océano, cualquier cambio en la intensidad de los anticiclones, puede hacer que esa neutralidad se corra un poquito para arriba o se corra incluso para abajo. Y no es lo mismo, como digo yo, estar decididamente dentro de un proceso niño, donde yo ya no puedo cambiar la tendencia, a estar muy cerca de los valores neutrales, porque en alguno de los meses yo me puedo ir por debajo de ese valor sin entrar a un proceso niña, pero por lo menos tener un mes en donde las lluvias no se me presenten como la estoy esperando. Por eso es que nosotros estamos siguiendo muy atentamente cómo se van ajustando o no los pronósticos en los meses venideros. Bueno, el tema de lo que estaba pronosticando el National Center, que era tener temperaturas, como ven ustedes, cercanos a 1 hasta el mes de mayo y junio y julio, se fue cumpliendo. Estábamos acá, digamos, en junio y seguíamos, tanto en mayo como en junio, manteniendo las temperaturas cercanas a 1, estaba muy bueno eso, pero como ven ustedes también, para lo que ya es 22 de julio, acá se lee la fecha después del mes, ¿no? 22 de julio, es decir, casi terminando julio, el mes que acabamos de terminar, la temperatura, conforme
este centro lo habría predicho, ya había bajado a 0,5. Es decir, ahí entrábamos, ya nos salíamos del rango niño débil y entrábamos al rango que yo le dije que es bastante inestable, que es el rango de superneutro. Es decir, estamos dentro de la neutralidad y el tema es, ¿la vamos a mantener? ¿Vamos a irnos, de pronto vamos a oscilar un mes en neutralidad positiva, un mes en neutralidad negativa? Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que hizo bajar la temperatura? Porque ustedes me dirán, ¿cómo el mar de pronto tiene una temperatura de 1 grado por arriba de lo normal, que son 24 grados, porque el Pacífico tiene 23, así que 1 grado por arriba de lo normal es 24 grados, y de pronto me baja 1 grado? ¿Qué lo hace bajar? Bueno, sin duda, en el océano, aparte de la temperatura que tenemos arriba, nosotros tenemos muchas capas en profundidad, que es para el pronóstico o para los modelos que pronostican vital. Porque si yo tengo una capa caliente arriba y una capa más caliente abajo y aún más caliente abajo, es decir, tengo de pronto 500 metros de profundidad con una gran masa de calor, cualquier viento que yo tenga arriba, lo único que va a hacer, va a llevar a superficie otra capa que está tan caliente como la de arriba. El gran problema que tengo es cuando abajo se me crea una masa de agua más fría que la que está en superficie. Y eso es lo que ustedes pueden ver en esta imagen, que si yo no se las explico hubiera sido difícil de entender, donde justamente medido en profundidad yo tenía a esa altura una capa caliente arriba, pero tenía una capa fría abajo. Y eso fue lo que habilitó que las semanas en que hubo viento intenso sobre la capa superficial, esa capa más fría de océano saliera hacia arriba y me bajara la temperatura medio grado. Entonces, cuando esto se da, los modelos, que son modelos numéricos, es decir, uno tendrá un número ahí, con lo cual el modelo me va a cambiar lo que decía el mes anterior. Por eso yo les digo que estar ahí donde yo no tengo una seguridad, porque no tengo abajo algo que me habilite el calentamiento permanente, tengo arriba algo que está cambiando y puede todavía cambiar hacia fases más negativas. Entonces, bueno, pasan dos cosas. Primero, lo que ya habrán notado ustedes, digamos que las lluvias no se presentaron con la frecuencia que veníamos trayendo de junio. Es decir, en junio teníamos frecuencia de frentes, hubo 2 o 3 que estuvieron interesantes para la zona, sobre todo uno. Y bueno, y en julio, digamos, los únicos frentes interesantes, o 1 o 2 que hubo, estuvieron acá arriba y acá empezó a aparecer, digamos, la falta de agua, ¿no? Y es un poco lo que ustedes notan que hace un par de semanas que... Y acá lo ven perfecto, la humedad estaba entrando por acá, por eso la lluvia fuerte estuvo acá arriba, y esta zona quedó desprovista de lluvia durante el mes de julio. Bueno, si nosotros entonces tenemos en cuenta ese nuevo dato que ingresamos al modelo, fíjense ustedes que es el mismo centro. Miren cómo ya antes los valores a los que colocaba cómo iba a ir la marcha del año estaban entre 0,5 y 1, ahora los pone entre 0,5 y menos de 0,5, y encima, pasando, digamos, agosto, fíjense que digamos, la pluma de incertidumbre crece mucho más que lo que estaba antes. Entonces, eso
también nos da a nosotros una gran incertidumbre, no sobre lo que puede pasar en primavera, sino sobre lo que puede pasar en el verano, si es que, digamos, las temperaturas bajaran por debajo de los valores normales. ¿Qué significa bajar por debajo de los valores normales? Porque no quiero que se me asusten. Bajar por debajo de los valores normales significa que lo que yo tuve, por ejemplo, el año pasado en enero, que fueron varios frentes, con lo cual, bueno, siempre digo lo mismo, así que ya me tienen que conocer. Si yo tengo varios frentes en el mes, alguno va a pasar por mi zona. Si yo tengo uno, puede tocarme o no tocarme. Por eso mismo decimos que reducir la frecuencia de frentes que entran por el Pacífico me reduce la chance de lluvia. Capaz que la única que hay pasa por mi zona, pero bueno, yo tengo el deber de decirles las dudas que tenemos en este momento. Bien, miren ustedes, ¿se acuerdan que les conté que este centro junta todos los pronósticos? No los junta, los pone uno por uno, cada uno de estos es uno de lo que pronosticaron estos centros, y se acuerdan que hasta el mes pasado todos estaban del lado de arriba, es decir, un poquito más neutro, un poquito más niño, pero no había ninguno que se me iba del lado negativo. Sin embargo, fíjense que el último pronóstico pone a varios de estos centros por debajo, nunca habilitando una niña, porque fíjense que todos se mueven entre menos 0,5 y más 0,5. Pero no es lo mismo estar en 0,5 que estar en menos 0,5, porque ahí se me reducen los frentes. Entonces, este es el tema. Ahora estamos esperando el 10, es decir, justamente hoy, bueno, es 7, pero ya, digamos, tiene que salir la nueva tirada. ¿Y por qué? Porque hay algo que, por ejemplo, para estos centros que estaban pronosticando en agosto estar en menos 0,5, fíjense ustedes que no la han acertado, porque al 27 de julio estábamos en 0,5 y al 3 de agosto todavía acá teníamos una zona de más calor en vez de menos y seguíamos manteniendo el 0,5 positivo. Es decir, que hay una chance fuerte que los que están pronosticando por arriba de los valores neutrales estén con un grado de acierto mayor, porque por lo pronto, por lo menos esa primera fase de lo que estaban pronosticando, que a esta altura teníamos que estar negativo, no ha sucedido. Bien, esto tiene un desarrollo y para estar completamente seguro en un año neutral como este, tenemos que estar hablando seguro para las lluvias de verano, vamos a aclarar. Tenemos que estar hablando entonces de fines de agosto, principios de septiembre. Pero para lo que es la primavera, este fenómeno no afecta. Ustedes saben bien, porque lo hemos visto muchas veces y lo hemos dicho, el fenómeno niña no afecta, niña no va a ser, punto 1, ya un punto ganado. Pero los fenómenos incluso de neutralidad negativa no afectan las lluvias de primavera. Las lluvias que se ven afectadas son las del verano, es decir, si fueran a estar, ¿no? Es decir, eso es algo importante. Y de esto que se está esperando en cuanto a las lluvias de las próximas semanas, ustedes ven, por ejemplo, que para la tradicional Santa Rosa se está esperando la Santa Rosa, que está 27 de agosto, al 2 de septiembre, quiere decir que va a haber una serie de días en que las lluvias se van a desarrollar y van a cubrir las diferentes áreas de producción. Es decir, Santa Rosa llegará en tiempo y forma, algunos días afectando unas zonas, otros días otras, pero digamos es como que en esa semana se van a dar 2 o 3 eventos de lluvia que
van a ayudar a recomponer los perfiles. De la misma manera, y siempre orientado hacia la segunda quincena de cada mes, fíjense que en septiembre también se esperan buenas lluvias, en octubre mejores todavía, como es tradicional, ven que todavía hay más eventos que van a tocar esta zona, así que siempre las lluvias de primavera, las lluvias que nos garantizan el trigo, que nos permiten sembrar y todo eso, van a estar. El tema es la decisión que uno tiene que hacer sobre qué cultivo de verano hacer, sobre qué variedad usar, sobre qué fecha elegir. Bueno, ahí va a entrar muchísimo para cada uno de ustedes lo que haya llovido en el campo en primavera, lo que se haya podido acumular en el perfil para una decisión sobre un cultivo temprano, que quizá nos saque de esa incógnita que todavía tenemos sobre lo que puede pasar en enero. Bien, y ahí inclusive noviembre y diciembre tenemos las lluvias necesarias. Bien, insisto entonces, esto es el último pronóstico que tenemos, entonces no les puedo mostrar otro porque este es el último, ahora el 10 se corren los nuevos, los centros corren los nuevos y el IRI reproduce lo que va a ser. De todas maneras, teniendo en cuenta que estos que estaban hablando de negatividades, siempre dentro de neutro negativo, sin llegar a niña, para lo que es julio-agosto ya la fallaron, porque evidentemente van a tener que recomponer eso sobre la base de lo que realmente está pasando, que las temperaturas siguen estando, como estaban pronosticando todos estos centros, por arriba de los valores normales. Así que vamos a esperar para poder ver qué puede pasar en el verano. Es fundamental que el océano tome una dirección, sea cual sea. ¿Por qué? Porque esa tendencia, una vez que está marcada, no tiene vuelta atrás. Es decir, el año pasado era muy claro que nos íbamos a mantener siempre del lado positivo de las temperaturas y este año no está tan claro. Bien, 0,5 es lo que tenemos y entonces ahora es importante recalcar que no nos va a acompañar un niño. Es importante recalcar, vamos a estar dentro de un año hiperneutro. Hiperneutro. Bien, ¿qué pasa entonces dentro de este panorama con lo que el mundo nos viene presentando respecto a la marcha climática en otros lugares? Yo siempre muestro estas imágenes globales para mostrarles que es imposible, absolutamente imposible, que llueva en todo el mundo o que esté seco en todo el mundo, porque ya se los he dicho miles de veces, la humedad de los océanos va hacia los continentes y todos los años se reparte de manera diferente. Si yo sumara todo lo que llovió en el mundo todos los años, es exactamente lo mismo, porque surge de lo que evapora el sol y que va hacia un continente o hacia el otro, hacia un país o hacia otro. Es decir, en una palabra, nos repartimos la lluvia, pero ese reparto no siempre es igual. Y eso es la gran variabilidad dinámica e importancia que tiene de poder ver estos mapas. Como dijimos siempre, Estados Unidos parecía tocado por la varita mágica porque llevaba al 2017 5 campañas consecutivas de cosechas récord. El año pasado, si bien, digamos, tuvo algún pequeño problema que no, digamos, logró superar sus propios récords, lo mismo fue un año bueno. Y a partir de ahí hubiéramos tenido un gran problema si no hubiera sido por la seca y ola de calor que se desató fin de julio sobre Europa. Esta vez también se desató, pero con diferencia. El año pasado fue a fines y este año fue, digamos, a principios y también afectó algunas zonas de producción.
Gracias a eso, y digamos que no pudo, digamos, la producción general de trigo cumplimentar los requerimientos de consumo mundial, bueno, ahí, bueno, esta es la seca, hubo un repunte de precios y una posibilidad de colocar mejor nuestros productos. Este año, ¿cómo se presentó la cosa? Bueno, abril, hiper llovedor, inundaciones que cubrían todo el norte de los Estados Unidos, nunca vistas. Imagínense que esto es una carretera, parecía 9 de julio en sus mejores momentos. Es decir, era una carretera y esto eran campos de cultivo, todo bajo el agua. Es decir, realmente fue muy dramático. Fíjense que en mayo seguían las inundaciones y seguían las lluvias, y en junio, en muchos estados de la zona núcleo, seguían las lluvias. Por eso estábamos a la mitad de junio, donde normalmente en soja ya está plantado el 86% y en maíz el 90%, y teníamos el 40% y el 70%. Imagínense lo atrasado que sembraron. Eso, por más que se diga que después se sembró, porque después se sembró todo, pero ese atraso les va a significar una merma en los rindes, eso no cabe ninguna duda. Por eso es que después yo les voy a mostrar la imagen de índice verde de hoy, de los Estados Unidos, para que ustedes puedan apreciar la diferencia en la respuesta que la vegetación está teniendo. Bueno, acá lo ven. Por ejemplo, terminando junio, miren el año pasado cómo estaba y miren este. Esto era terminando junio. Esto podía hablarnos de ¿qué? Podía hablarnos de zonas inundadas, podía hablarnos de atrasos sensibles en la siembra, que entonces los cultivos no habían logrado cubrir las mismas áreas que otros años. Y ya en julio, que digamos mermaron las lluvias y los cultivos empezaron a crecer, lo mismo, como ustedes ven, este verde que está significando respuesta de la biomasa, porque acá ya no hay ninguna estadística, acá no hay ningún operador de mercado que les diga, no, las cosas están fabulosas. No. Esto es índice verde. Esto es algo que el satélite toma, que es completamente ecuánime, es una foto de lo que el cultivo está reflejando como vigor y comparado, digamos, una campaña contra otra. Entonces, acá te está diciendo que los cultivos estaban creciendo vigorosos y acá te dice que estaban creciendo menos vigorosos, o por lo menos que tienen un atraso en el vigor. Quiere decir que vienen corriendo de atrás con los tiempos, y eso también, para los cultivos de Estados Unidos que tienen fechas muy definidas de siembra, eso significa siempre una merma en el rinde. Bien, acá lo estamos viendo, esta es la última que tenemos, y esto que ven acá es donde sería el core de maicero de los Estados Unidos, es decir, esto verde oscuro habla de, digamos, de toneladas que se produce en estos lugares, ¿no? Y fíjense que justamente es una zona, esa zona, la que está teniendo valores más bajos que otros años y el mismo mes del año pasado. En cuanto a Brasil, que también es competidor nuestro, bueno, ellos tuvieron el año pasado un problemita en el momento de, digamos, de evolución de la soja, por eso produjeron con un poquito menos de rinde, y no tuvieron, como el año anterior, que habían tenido un gran problema en maíz, tuvieron un buen año para lo que es la safriña de maíz, que ellos la siembran detrás de la soja. Con lo cual, digamos, terminaron no con súper récord de cosecha, pero con una muy buena cosecha que los habilitaba a ser unos excelentes competidores nuestros. Bien, este año, ¿cómo estamos a esta altura? Está seco, es decir, nosotros hemos recibido lluvia en junio, ellos no recibieron lluvia en absoluto.
Por eso, esta es la última imagen, así estaban, digamos, la vegetación el año pasado a esta altura y así está ahora. Está bien, digamos, todavía pueden recibir lluvia que los habilite a cultivos de verano, pero estamos diciendo que en este momento están restringidos. Si nosotros miramos el panorama general del mundo, vemos que también hay problemas en Australia, problemas no solamente con temperaturas altas que han tenido, sino con mantener sobre lo que es la zona núcleo triguera un problema de déficit que ya es casi recurrente, ¿no? Porque hace bastantes años que Australia arrastra este problema. Ustedes saben, porque yo se los he dicho, que comparten al revés nuestro ciclo climático. Nosotros estamos en un ciclo climático húmedo, es decir, vamos a tener más años con lluvia y menos años con poca lluvia, y ellos al revés, están en un ciclo climático seco, quiere decir que son muchos más los años que sufren sequía que los años que les llueve bien. Y así todo avanzan y así todo tratan de, digamos, de ir mejorando su tecnología para que ese impacto no se sienta tanto en su agricultura y en su ganadería y en su lechería y en todas las cosas que Australia hace. Bueno, si comparamos de vuelta el año pasado con vemos que este año la seca ha avanzado sobre lugares que el año pasado a esta altura no había avanzado. Y eso es importante a tener en cuenta. Bien, ahora tenemos acá arriba el mapa de este mismo momento al año pasado. Y tenemos el mapa de lo que es en este momento la división entre las áreas en que está lloviendo y las que no está lloviendo sobre el planeta Tierra. Ven que siempre hay zonas afectadas por sequía y zonas con buena lluvia. Todos los años, pero ¿qué? Cambió de lugar, ¿ven? El año pasado estaba acá arriba, ahora está acá abajo. Podemos tener áreas que acá no está lloviendo, que el año pasado sí. Es decir que siempre este mapita va a cambiar. Lo que no va a cambiar nunca es que la lluvia se reparte. Y por eso es tan importante saber esto. Porque no es lo mismo cómo van a salir a competir nuestros competidores con sus productos si a todos los que justamente compiten con nosotros les va bien, ¿no es cierto? Entonces, saber que por lo menos si uno compara Estados Unidos, que ya en agosto está definiendo lo que sería, o ya va a terminar de definir lo que sería su cosecha gruesa. Bueno, el año pasado tenía mejor respuesta que ahora en la zona núcleo, que es lo más importante para nosotros. Fíjense Europa con la ola de calor del año pasado. Este año esa ola de calor se presentó un poco más abajo, pero lo mismo, tanto España como Francia han estado afectadas por esa ola de calor. Vemos acá también zonas que tenemos que también producen lo mismo que nosotros, ¿no es cierto? Ucrania, parte de Rusia, el año pasado con algún problema, este año también, Australia. Entonces, eso es importante porque, ¿qué pasa? El año pasado, como les dije, este clima no permitió que, por ejemplo, el consumo pudiera estar a la altura de la producción. Es decir, había como un gap importante entre el consumo y lo que se había producido ese año, y entonces los precios para el trigo, estamos hablando, para el trigo fueron muy buenos. Este año, de acuerdo a lo que se ve, por lo menos por ahora, puede haber algún cambio porque todavía está en desarrollo lo que serían los trigos de primavera,
tanto en el hemisferio norte, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces hay que ver cómo termina eso y cómo eso puede manifestarse en futuros precios. De esto que ven acá, que es el stock, esto lo cuento porque nosotros estamos afectados en este momento dentro de una guerra comercial que se ha establecido entre Estados Unidos y China, y dentro del stock de trigo, si ustedes aprecian acá, la mitad del stock lo tiene China. Quiere decir que China tiene un stock de intervención estatal, que lo tiene almacenado en sus silos, que le permiten, digamos, manejarse en forma independiente de estas a veces faltas que pueda tener el mercado mundial porque el consumo supera la producción, porque ellos tienen su propio stock, con lo cual, si los precios están caros, el gobierno habilita a tomar de ese stock para, digamos, abastecer a su población, pero no paga cualquier precio. Por eso mismo tiene un stock de intervención tanto en trigo como en maíz, que casi se acerca al 50% del stock mundial. Nosotros, en tanto, hemos subido en trigo, gracias a Dios, y gracias también a la ampliación de los mercados. Fíjense, el 2014 prácticamente teníamos un solo cliente importante y mal abastecido, que era Brasil, y los otros, digamos, países, conformaban 23 países, muy poquito trigo que enviábamos a cada uno. La exportación en total eran 2 millones de toneladas. Hoy estamos exportando 12 millones de toneladas a 54 países. A 54 países. Quiere decir, si bien tenemos a Brasil como nuestro principal comprador, acá lo van a ver mejor. Brasil, en ese momento que exportábamos poco y nada al mundo, era prácticamente nuestro único comprador importante, ¿no? Fíjense cómo a partir de que nosotros diversificamos, Brasil sigue siendo importante, pero en la cantidad que nosotros vendemos ya no es indispensable. Para nosotros Brasil era indispensable. Nosotros prácticamente dependíamos de esas compras y hoy es importante tener un mercado tan grande, es importante ampliar los mercados y es importantísimo hacer convenios de libre comercio con distintos e importantes compradores del mundo. Por eso mismo, cuando alguien, frente al recién firmado convenio con la Unión Europea, podía creer que eso podía perjudicarnos de alguna manera, hoy el mundo se mueve con convenios internacionales de libre comercio. Si uno no tiene un convenio con un país, puede llegar a pagar tasas del 10, del 15, del 20, del 30%, con lo cual su producto no va a entrar nunca. Por eso es tan importante los convenios que uno puede hacer. Y en eso es lo que el país, hay que sacarse el sombrero con la gente que en este momento está manejando el comercio exterior, porque ha aumentado los destinos del trigo, ha aumentado los destinos del maíz, ha aumentado los destinos de la carne argentina, ha aumentado incluso la tipología de carne. Ahora saben que estamos exportando también carne de cerdo. Es decir, nos ha abierto la posibilidad de que, digamos, de que la ganadería vuelva a ser una actividad que pueda tener una importante presencia en el exterior. Bueno, ¿con quién compite Argentina cuando decimos que es importante para nosotros verle el clima? Miren Australia, un año le va re mal, un año le va más o menos bien, al otro año, como el año pasado, le va de vuelta re mal. Entonces, bueno, ese mercado que, digamos, que ellos pierden por falta de producto, nosotros podemos ir entrando en esa ventanita. Lo mismo, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que el año pasado afectado por la seca, y entonces por eso para nosotros es importante ver cómo
esos mercados les va climáticamente. Pero también es importante ver cómo esos mercados tienen tratados de libre comercio. Y acá yo les muestro, por ejemplo, Indonesia, que para nosotros hoy es un mercado importantísimo. Ustedes vieron ahí en la torta, voy a ir un poquito más atrás, aquí en la torta de lo que exportamos, fíjense el importante mercado que es Indonesia. Le estamos exportando un montón de trigo a Indonesia. Y fíjense, Indonesia tiene tratados de libre comercio con Australia, con Ucrania y con Canadá. Y les permite entrar al 0%. Nosotros pagamos el 5%. Entonces, para nosotros es importantísimo. Y ustedes saben lo fácil que uno sale del mercado y lo fácil que otro ocupa ese mercado. Por eso no nos tenemos que permitir volver a ese proteccionismo que tuvimos, en donde no se podía exportar trigo, no se podía exportar maíz, no se podía exportar carne, no se podía exportar nada. Mercado que se pierde, te lo gana otro. Y te lo gana y encima te hace un convenio, con lo cual cuando después vos querés entrar de vuelta, tenés que pagar el 20, el 30% para poder entrar. Entonces, es importantísimo lo que hemos ganado en estos 4 años. Y es importantísimo mantener eso. Fíjense México. México, ustedes saben, tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Ellos entran con el 0, nosotros entramos con el 15. ¿Cómo vas a entrar con tu trigo a México? No vas a entrar. Ahora estamos tratando de hacer un convenio, también con Corea, con México, como les dije, con otros países. Bueno, acá tienen el caso de Vietnam, también donde Australia entra con el 0 y nosotros con el 5%. Entonces, es importante no tenerle miedo a los convenios. Por eso es tan importante este convenio que se acaba de firmar con la Unión Europea, porque la Unión Europea sigue siendo para nosotros un cliente importantísimo en cuanto a la harina de soja, etc. Si vamos a la soja sabemos la carrera que significó en el mundo, todo el gran consumo que hace China y todos los países asiáticos de la soja, sobre todo para alimentar sus cerdos. Ahora, ¿qué pasó con China? En caso de China, la mitad la usa para los cerdos, la mitad la usa para los peces. Eso también es importante decirlo. Pero los cerdos están afectados por fiebre porcina. Eso les ha reducido el stock de manera notable, se habla entre un 20 y un 30, ustedes saben que China no da número y el que da número dentro de China lo fusilan, así que se calcula que puede estar de no menos del 20 y puede ser hasta el 30% del stock de cerdos, con lo cual ha reducido la compra de soja, evidentemente, no del todo, porque la mitad de la soja, como les dije, va a los peces, como harina de soja, como alimento de los peces. Así que lo mismo está importando, pero, digamos, es como que se clavó ahí en lo que habitualmente importaba. Mientras tanto, la carne de cerdo ha subido el precio en el interior de China y es necesario para ellos comprar carne, por eso nos han habilitado tan rápidamente algunos frigoríficos acá en Argentina y yo creo que en los próximos meses esto se va a incrementar rápidamente, ¿no? Lo que serían las exportaciones. Pero mire, esto parece Star Wars, es decir, esta guerra, la batalla continúa. Empezó hace un año y parecía que se terminaba, porque cada vez que se reúnen, que en el G20, que esto, que el otro, no, pero ahora ya firman el acuerdo, no firman nada, ni lo van a firmar. Entonces, esto se puede resumir así. Empezó con impuesto Estados Unidos del 25% a los productos chinos hasta 50.000 millones. Ellos le compran por 550 y le venden por 120. Así que evidentemente los chinos ganaban por muerte 375.000 millones de saldo positivo. Entonces Trump dice, no, esto no puede ser. Le pongo el 25%, los chinos responden también con un 25% sobre
60.000, la mitad de lo que importaban, para no hacer tan caros los productos en el interior de China. Pero Estados Unidos sigue y le pone en junio por 300.000 millones impuestos del 25%. Entonces, China responde llevándolo a, digamos, a 120, es decir, por todo lo que importa, le pone ahora una tasa. Pero ¿qué pasa? China ya no tiene más nada que ponerle, porque ya le ha puesto impuesto a todo lo que importaba, a los 120.000 millones. En tanto que Estados Unidos todavía tiene 300.000 millones más para ponerle impuesto, y Trump le ha prometido que se lo va a poner ahora a partir del 1 de septiembre. Le va a poner impuesto a todo, a los 550.000 millones que importa. Entonces, ¿qué hizo China? Devaluó hace 2 días. Ahora, ¿quién sufre todo eso? ¿Sufre Estados Unidos? ¿Sufre China? No, nosotros sufrimos. Porque inmediatamente se devalúan todas las monedas de los países emergentes, sube el dólar, sube el riesgo país, se arma un tole-tole impresionante. Quiere decir que de esta guerra, ustedes dirán, uy, pero entonces los productores de soja de Estados Unidos, que le vendían nada menos que 30 millones de toneladas, esto es la venta de Estados Unidos y los meses en que le vendía, esta es la venta de Brasil y estos somos nosotros, ¿no? En cuanto a poroto, que es lo que compra China, porque ellos muelen dentro de su país. Estos señores, y que tuvieron pérdida, han sido compensados nada menos que el año pasado con 12.000 millones y este año con 16.000 millones de dólares. Entonces ustedes pueden decir, pero entonces Estados Unidos es un tonto, porque pone esto y después tiene que compensar y pierde como loco. No, porque a Estados Unidos la agricultura en su totalidad no representa más del 4% de su PBI. Quiere decir que él, con lo que gana en el resto de las cosas, puede compensar perfectamente esas pérdidas que los productores pueden llegar a tener. En este momento, los que más pérdida tienen son los productores de soja. Pero los productores compensados por el Estado, con 16.000 millones, ellos en su bolsillo reciben la misma plata que si hubieran producido y hubieran vendido todo. ¿Pero a quién le están vendiendo? Ahí viene la cosa, porque la producción no se tira. La están vendiendo a sus molinos. ¿Por qué? Porque al estar más barato, la compensación del dinero se la hace al productor el gobierno. Pero en el mercado la soja está más barata, entonces la compran las molinerías y la convierten en aceite, en biodiesel, en harina. ¿Y a quién salen a venderle eso? A los que le vendía Argentina. Entonces a nosotros esta guerra no nos viene bien, justamente porque, digamos, ellos no tienen problema, los productores de ellos tampoco. También China se ha encargado de subsidiar y compensar todas las, digamos, las mercaderías que hoy reciben a mayores costos. Ellos se encargan de compensar al que las tiene que comprar, con lo cual, de esa guerra, en el interior de China o en el interior de Estados Unidos no la están sufriendo. Los que la estamos sufriendo somos nosotros, los que tenemos el precio de mercado que se pone en Chicago por la mercadería, que sobra, o en los mercados que van ocupando nuestros mercados. Y ahí ven ustedes cómo ellos crecieron en la exportación de harina. ¿Y a dónde van esa harina? A los clientes que teníamos nosotros. Bien, la guerra que tiene Estados Unidos y China, como les dije antes, no es por la agricultura, es por la tecnología, donde Estados Unidos es líder y quiere seguirlo siendo. Fíjense ustedes que entre Estados Unidos y China
para que ustedes tengan idea de las dimensiones de esas economías, suman el 50% de la economía mundial. Quiere decir que ellos dos se reparten la mitad del dinero del mundo y el resto de los países nos tenemos que repartir la otra mitad. Entonces, ellos, que son los que tienen la mayor cantidad de dinero, son los que están en guerra perjudicando al resto. Bueno, China hoy es líder en tecnología de comunicaciones, es líder en energía solar, le pelea a Estados Unidos el liderazgo en robótica, lo quiere igualar en inteligencia artificial, ya están avanzando en edición génica. ¿Ustedes saben la diferencia entre edición génica y transgenia? Ustedes saben claramente cómo nos hinchan con el tema de los cultivos transgénicos, ¿verdad? Bueno, los cultivos transgénicos tienen un gen de otro cultivo que le permite entonces mejorar su comportamiento, ya sea para resistir una sequía o para que no lo ataquen los insectos o aumentar sus defensas de alguna manera. Eso es transgenia. Pero edición génica es trabajar con el ADN de una planta o el ADN de un animal o de lo que sea, de una persona, y poderle sacar de ese ADN la parte negativa y dejarle solo las virtudes positivas, digamos, con lo cual puede mejorar, en el caso de los seres humanos, algún problema de enfermedades, que podrían tener una transmisión hacia mi descendencia, no la tengo, podrían mejorar la genética de un animal, sacándole determinadas condiciones negativas y favoreciéndole el desarrollo de las positivas. Y eso todavía no está cuestionado en el mundo. Hoy a nosotros de pronto le queremos mandar una soja transgénica, no, a mí no me metas eso, ¿no? Porque yo, bueno, sobre todo los europeos, ¿no? Donde hay que certificar todas las cosas para digamos, y siempre están con el problema de que nuestros productos pueden ser transgénicos. Sin embargo, en edición génica nadie te dice nada. Entonces, si ellos avanzan en desarrollos de ese tipo, luego podrán colocarlos en el mercado totalmente certificados porque no tienen transgenia. ¿Se dan cuenta ustedes? Bueno, esto que es ciencia, que es tecnología, ellos también están avanzando en forma aceleradísima. Y Estados Unidos no quiere evitar. Por ahora, las 5 empresas líderes en el mundo y con mayor capital, las 5 son norteamericanas, todas son de tecnología. Pero China, que como le dije, es la otra cuarta parte del mundo, no se queda quieto y con esta ruta de la seda piensa conectarse con un montón de países y con un montón de economías y poner sus productos en otros lugares y obviamente lo que no le compra a Estados Unidos se lo va a meter a algún otro. Entonces también ahí para nosotros es importantísimo. Una vez más lo digo, no se imaginan ustedes lo importante que es, y ojalá en el futuro lo podamos ver todos, esta decisión de firmar un acuerdo con la Unión Europea. Porque justamente si no somos Estados Unidos, si no somos China, tenemos que juntarnos todos los otros. Si no, estamos fritos. Entonces es muy importante este convenio. Bien, mientras tanto Brasil, con obviamente socio preferencial de los chinos, porque todo esto que no le vende Estados Unidos se lo ha ocupado Brasil, ¿no es cierto? Así que, digamos, tiene sus ventas aseguradas y también, como ven ustedes ahí, creciendo en exportación de poroto a China, es decir, lo que no le compra a Estados Unidos se lo está comprando a ellos, y con un, digamos, superávit comercial importante incluso con los chinos. Quiere decir que los brasileros saben comerciar muy bien. También tienen privilegio en las exportaciones de carne y de pollo a China, y con todos los mercados y con todos los productos, la canasta de productos que le termina vendiendo a China, milagrosamente sale con saldo positivo.
Bueno, para nosotros China es nuestro mejor comprador de poroto de soja, pero nosotros tenemos otros mercados, como para el aceite y para la harina, que no es China, y que también tenemos que mantener. Y ya ven que nuestras, digamos, molinerías, nuestras no han crecido, digamos, han crecido más que la soja que pueden moler. En realidad, en este momento hay, digamos, tienen que importar soja de Paraguay, etcétera, para cubrir las necesidades que tiene las fábricas de aceite y de harina en todo lo que es el cordón de Rosario, Santa Fe. Bueno, como nosotros somos excelentes comerciantes, fíjense que mientras Brasil tiene saldo positivo con China, nosotros tenemos un saldo negativo de 8.000 millones de dólares. ¿Por qué? Esto también tenemos que verlo, ¿no? Porque sí, China, vieron que nos presta plata y todo eso, pero también eso nos crea una obligación de comprar productos y que si ellos no lo pueden colocar en Estados Unidos, seguramente lo van a querer colocar en Argentina. Tenemos que mejorar nuestro comercio bilateral con China, no cabe ninguna duda. Bueno, en carne hemos mejorado algo. Estas son las exportaciones de carne a China. Ahora, nosotros nos podemos sentir contentos porque de una nada de exportación a China hemos pasado a esta barra verde que es muy importante. Pero esta barra verde es Brasil, ya me parecía que no éramos nosotros. Pero lo mismo, hemos pasado de la nada, porque ni figurábamos, hemos pasado a una exportación interesante de carne a China. Brasil nos aventaja un montón y para que se pongan contentos, Uruguay también nos aventaja. Quiere decir que todavía tenemos mucho por hacer, mucho por avanzar, mucho por exportar y ojalá que esta dinámica continúe, porque se acuerdan que hace unos años no podíamos exportar nada, no podíamos exportar trigo, no podíamos exportar maíz, no podíamos exportar carne. Ahora estamos tratando de recuperar mercados y sobre todo de hacer alianzas, que eso es lo más importante de todo. Bueno, en maíz, que también hubo una falta el año pasado respecto a lo que sería el consumo mundial, nosotros hemos crecido muchísimo en exportación en estos últimos años y lo más importante de todo, hemos crecido en destinos. Teníamos 88 destinos y ahora tenemos 122 destinos para nuestro maíz. Y eso también es una tarea que hay que seguir incrementando. Por eso también la relación con nuestros suelos, es decir, que nosotros siempre intentamos desde el INTA conservar una buena relación entre cereales y oleaginosas que no la teníamos para nada. Bueno, esto también, gracias a esta buena disposición para las ventas de trigo y de maíz en el mundo, hemos logrado mejorar y de una relación que era muy ostensiblemente las tierras eran ocupadas por soja y no por cereales, hoy como vemos tenemos una relación muchísimo mejor, porque la superficie de soja bajó y la de los cereales aumentó. Tenemos algunos países con los que estamos comerciando bien, muy bien, esos se llaman Vietnam, Tailandia, etcétera, en las cuales tenemos balanza positiva. Y como vemos acá, en todas nuestras exportaciones, de ser prácticamente dependientes del Mercosur y de Europa, como éramos hace unos años, ahora ven que estamos como más equilibrados entre lo que serían los grandes bloques que compran. Entonces tenemos un comercio con la Unión Europea que no es nuestro único comercio, tenemos un comercio con esa zona del sudeste asiático, con el Mercosur, y ven que está bastante equilibrado, es decir, que tenemos más clientes, y eso está bueno, porque se nos cae uno y tenemos
otro. Bien. De todas maneras, creo que este gráfico les va a ser bastante interesante para ver, en el sentido de que qué significa el campo para Argentina. Lo que les decía antes, Estados Unidos se puede dedicar a financiar a sus productores, a subsidiarlos, a de pagarles cuando pierden plata, de darles la plata con un cheque adicional, porque de su PBI, todo lo que es el sistema campo significa un 12%, prácticamente nada. Todo el resto es industria, es servicio, etc. Para nosotros es el 66%. El 66%, es decir, que somos campo dependiente. Absolutamente dependemos y tenemos que valorar los argentinos esto que, digamos, y cuidar, porque justamente es nuestro mayor capital son ustedes, es decir, el campo. Y justamente por eso es tan importante entender la importancia que tiene para nosotros el mejorar las relaciones comerciales, el permitirles a ustedes que puedan tener una salida de sus productos al exterior, que podamos mejorar en todo lo que es certificación, buenas prácticas, todo que es un poco lo que el mundo nos va a exigir en el futuro, y porque nosotros, más que nadie, dependemos de lo que se produce y se puede vender en el campo. Y entonces, para terminar, este grafiquito, esto es cómo se va a mover o cómo se mueve y se va a mover todo el comercio de alimentos y de todo en el futuro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esa guerra comercial de la que hablamos. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que hay que mejorar muchísimo las relaciones multilaterales y regionales, es decir, ese gran acuerdo que se quiere hacer con Bolsonaro, el Mercosur y todo, ponerlo en funcionamiento y en orden y darle movilidad y salir a comerciar como un bloque, es importantísimo. Entonces, todo lo que se estuvo haciendo de a poquito, de a cuentagota, de saliendo de ese estancamiento y tratando de ponernos en movimiento, han sido 4 años que hay que valorar, y bueno, otra de las cosas que siempre está en cartera es el cambio climático y cómo hay que mejorar la huella de carbono de nuestros alimentos. ¿Qué significa eso? Muchos países como Australia, como Estados Unidos, como Canadá, ya etiquetan sus productos. Es decir, sale una carne de los Estados Unidos o sale una carne de Australia o sale una carne o un trigo de Canadá, donde dice este producto tiene tal huella. Entonces, los europeos, que son muy amantes del cuidado del planeta, de pronto en un supermercado, entre comprar algo que puede haber, digamos, producido a grandes emisiones en el país que lo produjo, prefiere comprar un producto y valorar ese producto que tiene una certificación. Ustedes dirán, ¿por qué los europeos pueden hacerlo? ¿Por qué los europeos aman tanto que todo venga certificado y etiquetado y que le diga que es ecológico y que produjo pocas emisiones y que la gente que trabaja en ese producto no es esclava y qué sé yo? Porque lo que significa la canasta alimenticia dentro de Europa, dentro del sueldo de un europeo, es ínfimo. Toda la canasta de alimentos no les significa más de un 10% de sus ingresos mensuales. Por eso, pagar un producto un 10, un 20% más no les significa nada si eso le permite dormir tranquilo con su conciencia que ha colaborado con el planeta. Para nosotros no es así, Entonces, para nosotros es importante tener en cuenta que quizá en un futuro próximo nos pidan certificación de nuestros productos. Por eso poder certificar buenas prácticas, poder tener,
digamos, todo lo que uno habla de cuidado de los plásticos, todo lo que son los envases, bueno, todo lo que siempre desde el INTA le decimos, va a ser importante, porque el estar acostumbrado a eso nos va a permitir poder también cumplir con lo que el mundo y el Acuerdo de París y todo, y el proteccionismo verde y todo, nos van a exigir a corto plazo. Inclusive, como ya les digo, hay precios preferenciales para esos productos que vienen certificados. Bien, así que el mundo nos espera con grandes cambios respecto a acuerdos y guerras comerciales, estamos hablando, con grandes exigencias respecto al cambio climático y también con un panorama de clima cambiante todos los años. Este año, a nosotros, por ahora, no estamos llevando la peor parte, como ya vimos que Estados Unidos con sus inundaciones o Europa con sus olas de calor o Australia con sus sequías. Por ahora estamos bien, se espera una primavera con muy buenas condiciones y ya para lo que sería fin de mes y principios del otro, quizás yo le pueda acercar a él cuáles son las definiciones de los centros para tener idea, digamos, o estar más tranquilo sobre lo que nos puede pasar en el verano. Muchísimas gracias.